a grabarla, ¿de acuerdo? Estamos grabando la sesión y voy brevemente a compartir un momentito un documento espero que estáis viendo el documento muy breve, ¿de acuerdo? Yo soy Esteban Martín, moderaré esta sesión, profesor en el Departamento de Óptica, Optometría y Ciencias de la Visión de la Universidad de Valencia. Y hoy tendremos pues 5 ponentes, Manuel Martínez Quesada en primer lugar, después Waldimar Amaya, después tendremos a Colin Cardona y finalmente a Martín Sanz. Bien, la estructura pues será la siguiente. Tendremos primero unas charlas breves, en torno a 10 minutos aproximadamente, de cada uno de los ponentes. A lo mejor después de la pequeña presentación podemos dar un turno de alguna pregunta rápida. Pero la idea es que cada uno de ellos pues realicen su presentación, ¿de acuerdo? Y al final, con este orden que indico aquí, y al final pues tendremos pues un turno abierto, un típico de mesa redonda, ¿no? De preguntas, pero que participéis activamente, les preguntéis todo lo que queráis. Es una oportunidad fantástica porque tenemos gente trabajando en empresas y si tenéis interés, pues es un momento fantástico de conseguir información y aclarar dudas o curiosidades, ¿de acuerdo?, en este sector. Y también pues abriremos algún tema de debate entre los ponentes. Bien, pues en primer lugar vamos a tener a Sara de BBVA, ¿sí? Y brevemente pues comentaros que Manuel Martínez es doctor en física por la Universidad de Valencia. Él realizó sus estudios de doctorado en óptica no lineal teórica y también realizó pues, un máster en Economía y Finanzas por el CMFI de Madrid. Y actualmente es Associate Data Scientist en el Departamento de Risk Analytics en el BBVA en Madrid. Es un placer tener a Manuel Martínez aquí, además compañero mío de promoción en física y bueno, creo que tiene un perfil fantástico y será súper interesante el que nos cuente esa transición desde lo académico a lo profesional en el BBVA. Así que, Manu, muchas gracias por participar y cuando quieras, pues puedes empezar. Gracias, Adolfo, un placer ahí, gracias por invitarme. Voy a proceder a ver. Espérate. Sí. ¿Se ve, no? Sí, tenemos tu presentación. Adelante. Vale. Muy bien, pues nada, pues voy a ver, como hay poco tiempo, bueno, intentaré ver un poco la motivación ahí del cambio, ¿no? Un poco. Entonces, estos son algunos datos así un poco para que veáis el contexto. La industria financiera ha crecido de tamaño un montón en los últimos años. Si os fijáis en los mejores, digamos, gestores de fondos de inversión, resulta que el mejor mejor manager de inversión es un físico que se llama Jim Simons, entre veterano. A lo mejor os suena la historia de Chen Simons. Y entonces él creó una empresa hace ya unos años y ha tenido rendimientos súper grandes en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, la empresa es una empresa un poco especial, o sea, solo contrata a gente física y matemática, de un perfil bastante técnico y tal, y bueno, tiene ahí unos métodos ahí para invertir, que bueno, evidentemente son secretos, solo lo saben ellos. Y nada, pero para que hagáis una idea, ¿no?, de cómo, digamos, el conocimiento físico-matemático se puede aplicar, digamos, a algo como inversiones, ¿no? Y nada, y obtener grandes rendimientos. A ver, la relación entre física y economía es bastante antigua, entonces, bueno, simplemente para que os suene un poco, en economía se llama algo que se llama teoría general del equilibrio, macroeconómico, que se parece bastante a la termodinámica, no es exactamente igual, pero bueno, digamos que podemos ahí hacer una analogía. Después tenemos a Paul Samuelson, que fue premio Nobel de Economía en el 70, que es físico también y es como el padre de la economía moderna, ¿no? La economía, digamos, más cuantitativa, ¿no? Después hay una cosa en finanzas que es muy interesante, que es la base de todas las finanzas, es el movimiento browniano, el camino aleatorio, que no sé si os suena a alguno de vosotros.
Básicamente el camino aleatorio es un proceso aleatorio en el que, bueno, está como el borracho, ¿no? Que hay un 50%, ¿no? De ir a un lado y 50% a ir a otro lado, ¿no? Es unidimensional. Entonces la idea es como un proceso aleatorio, pues evidentemente después de un número de pasos no sabemos dónde va a estar, pero podemos calcular la distribución de dónde va a estar. La probabilidad de estar en determinada posición. Entonces en promedio la media de ese movimiento es cero, claro, como 50% de un lado, 50% de otro, al final en media va a estar en el mismo sitio, pero la varianza, digamos, va a aumentar con el número de pasos, ¿no? En concreto, la varianza aumenta linealmente con el número de pasos. Entonces, la edición típica, digamos, va como a raíz del número de pasos, ¿no? Pues entonces, esta versión, la versión discreta, más sencilla, la versión continua de este movimiento de browniano, digamos, es la base de toda la finanza actual, ¿no? Digamos. Aquí hay unas cosas también de relación de física y ciencia y finanzas y tal. Bueno, econofísica, que es básicamente estadística. Después hay cosas como quantum field theory. O sea, son, digamos, ejemplos, ¿no? De cómo de interacciones o de fundamentalmente físicos, ¿no? Que han hecho transición a la economía, ¿no? Entonces, bueno, han hecho como unos libros y un conocimiento, digamos, para un poco traducir el lenguaje de la mecánica cuántica, porque al final estamos hablando de procesos aleatorios y de naturaleza probabilística, entonces, bueno, pues ahí pues se pueden hacer analogías, ¿no? Entre cosas de mecánica cuántica y también de finanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos. A ver, ahora voy a hacer un poco un resumen, ¿no? De que trabajar en finanzas. Al final, evidentemente, en finanzas hay cosas que no sabes, entonces la idea es que todo se puede aprender, o sea que, digamos, la capacidad de un físico, digamos, aparte de todo el conocimiento que tiene, la capacidad, ¿no? De enfrentarse a cosas nuevas y de aprender cosas nuevas, ¿no? Y de establecer un poco de analogías entre lo que uno ya sabe y lo que no sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es cuestión de actitud y de motivación. Entonces, bueno, al final de eso. Si uno tiene interés, pues al final se pueden aprender y no hay ningún problema. Claro, las finanzas tienen un sentido de que ya no hay leyes, digamos, tan estrictas como la física, ¿no? Digamos, hay muchos estudios, hay papers, pero claro, tienen una naturaleza estadística. Entonces, bueno, al final no hay una ley tan precisa. Entonces, bueno, uno tiene que ser ciertamente flexible y hay modelos que sirven para ciertas cosas y para otras cosas no sirven. Entonces, bueno, uno tiene que saber un poco cómo manejar. Después también el tema del marketing es importante porque, bueno, al final es un mundo muy competitivo y al final hay gente que a lo mejor no es física ni siquiera científica. Entonces, cuando a la hora de explicar ahí los modelos y tal, hay que hacer un lenguaje un poco que pueda entender a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay un skill, digamos, que a lo mejor no te enseñan en la carrera, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor lo comentamos después, que es tratar, ¿no? de vender tus ideas, ¿no? Decir, bueno, de hacer tus ideas, una idea buena y después no solo la idea tiene que ser buena, sino que tienes que venderla de forma que sea atractiva y que la gente pues te la compre, ¿no? Después el campo de física, bueno, hay un montón de ofertas, así cualquier buscador de empleo y tal relacionado con finanzas, buscáis physics and finance, os salen un montón de ofertas, o sea que hay un montón y cada vez más. Los perfiles pues son súper variados, ¿no? Digamos, hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he conocido gente trabajando incluso en recursos humanos o en relación con inversores, o sea, cosas que nada tienen con la física, ¿no? Ahí de verdad, en esos campos, digamos, no tan técnicos, hay un físico, digamos, no tiene tampoco una ventaja competitiva, pero bueno, no quiere decir que no pueda hacerlo, o sea, es formarse y aprender y ya está, o sea, que no es problema. Después, en la parte, digamos, que un físico a lo mejor puede tener más ventaja competitiva, pues en la parte más técnica de programación, o sea, en el BBA donde trabajo hay un montón de gente, hay miles, creo que hay 2.000 personas dedicadas a desarrollo de software, o sea, imagínate, y cada vez más, o sea, porque el tema de las aplicaciones móviles, todo eso, pues ahí hay un nicho importante. Después gestión del riesgo, que es lo que hago yo, explicaré un poquito después. Estrategia, trading cuantitativo, que es la parte un poco más técnica, o sea, más que ahí donde hay perfiles más cuánticos, o sea, más técnicos y tal, de desarrollo de pues, ecuaciones, desarrollo de ecuaciones diferenciales, bueno, simulaciones de Monte Carlo, bueno, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Investigación también, ¿no? Un montón de perfiles ahí. A ver, cosas así que me gustaría comentar. Saber de finanzas no es necesario para trabajar en un banco. O sea, eso es algo que cuando me di cuenta, digo, me sorprendí bastante, pero digamos hace 15, 20 años solamente sí que saber finanzas era imprescindible, pero digamos el tipo de gente que se requiere, no en todos los departamentos, claro, pero donde estoy yo, por ejemplo, en Risk Analytics y en otros departamentos,
se prefiere, digamos, perfiles más técnicos, ¿no? Incluso aunque no sepan nada de finanzas, o sea, eso no es importante. No, si sabes, mejor, o sea, al final todo suma. Pero al final es importante, ¿no?, tener una formación técnica buena e incluso tener experiencia, ¿no?, con problemas reales. De ahí que también digáis por ahí que también, si tienes un doctorado, también se valora bastante. Después, una opción de formación, bueno, a lo mejor comentamos después, hay un máster y donde puedes elegir. Creo que en la Universidad de Valencia hay un máster también en banca, que también es interesante. El networking también es importante y nada, pero bueno, yo creo que esos son temas a lo mejor que podemos comentar después. Conocimiento de programación también es muy importante, o sea, sobre todo Python, ¿no?, que ahora, digamos, el lenguaje, digamos, de referencia. Como al ser de código abierto, pues todo el mundo trabaja en él y tal, y hay un montón de librerías y un montón de información que se puede. Y entonces es el que prefieren ahí utilizarlo todas las empresas. Spark es un lenguaje también más relacionado con base de datos y con data science y tal, para manejar grandes volúmenes de datos. SQL. Lo que hago yo básicamente es manejar datos e información, por eso, digamos, manejo sobre todo Python y Spark. A ver. Vale, un poco mi biografía sí es un poco así rara, pero bueno, yo hice la carrera y el máster, que en su momento se llamaba DEA, en física en la Universidad de Valencia. Después me metí a hacer un máster en economía y finanzas en Madrid, 2 años. O sea, esto, digamos, no es requisito esencial, pero bueno, yo, digamos, tenía curiosidad intelectual y tal, y como tampoco sabía mucho de economía y tal, pues decidí meterme ahí, que eran 2 años, o sea, un máster bastante exigente, pero bueno, que aprendes bastante y te forma bastante. Y después, sobre todo, también te sirve para hacer contacto, que es, o sea, cuando haces un máster de este tipo, digamos, una parte es el conocimiento y otra parte es los contactos. O sea, en este mundo funciona mucho de contacto. Entonces, después de hacer el máster, empecé a trabajar en BBVA como senior analyst. Después, digamos, me entró un poco la vena de la física y volví a la facultad para terminar el doctorado. Y después, cuando lo terminé, volví a BBVA, a otro departamento, digamos, ahora como data scientist, ¿no? Entonces, bueno, voy a comentar un poco las cosas del banco antes. Y además, cuando yo trabajaba las primeras veces en el banco, el presidente era Francisco González, que uno se suena, ese hombre ahí sonriente. Es un economista que, bueno, que trabajaba en Argentaria. Argentaria es la A de BBVA, y era un banco público y tal, que después se privatizó y tal. Entonces, bueno, pues el banco, digamos, hace unos años, pues se regía mucho por criterio experto, básicamente. O sea, que básicamente, bueno, alguien que tenía mucho expertise en algo y tal, pues decía, pues esto es así, ¿no? O sea, un poco sin justificación más allá, ¿no? Que bueno, que está bien porque al final la experiencia también es importante, pero bueno, que al final es algo subjetivo, ¿no? Los modelos están un poco dispersos, cada departamento hacía sus propios modelos, incluso departamentos diferentes hacían modelos para lo mismo, pero no se hablaban entre ellos. Bueno, hay un poco de atomización funcional. Con eso quiere decir que cada grupito de gente hacía una cosa muy específica y tal, y entonces, bueno, pues hay un jefe, un jefe de un jefe, un jefe de un jefe de un jefe. O sea, era una estructura un poco no muy ágil, ¿no? En el sentido de que entonces había una base de datos que solo manejaba una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues si querías ese dato tenías que ir a esa persona concreta, ¿no? Entonces, al final no era muy eficiente, ¿no? Después horario rígido, personalidad, bueno, lo que era un poco la empresa española está haciendo mucho y tal. Ahora el presidente es Carlos Torres, que es una persona un poco gente más joven, que al contrario que Francisco González no es economista, es ingeniero industrial por el MIT. O sea que ahí te da un poco idea, o sea que el presidente tenga una carrera, no, a lo mejor no es importante, pero en este caso sí que es relevante porque, digamos, su formación hace que, digamos, las prioridades que él tiene sean diferentes de las que había antes. Entonces, digamos, la filosofía ahora es mucho más data-driven, o sea que el criterio experto existe, ¿no? Porque hay cosas que pues, no se pueden cuantificar, entonces, bueno, pues siempre está bien el criterio experto, pero lo que se trata es que cualquier decisión que se tome esté basada en los datos siempre. Y ahora, como hay mucha información, mucha disponibilidad de datos y tal, pues siempre puedes justificar cualquier decisión con datos. Después, una información mucho más centralizada, donde cualquiera puede acceder a cualquier información, los modelos están en un sitio único, un repositorio único, computación distribuida, o sea, ya las cosas no se hacen en local, sino que se hacen ahí de forma centralizada para que quede constancia y tal, y está todo ahí mucho más controlado. Una apuesta por la tecnología, sobre todo en el desarrollo de aplicaciones móviles y tal, que es una cosa que VBA pues está un poco ahí centrado en eso, ¿no? Porque al final, como sabéis, el tema de las oficinas de los bancos es un poco algo del pasado, entonces ellos quieren que la gente al final interactúe con el banco a través de aplicaciones móviles o internet. Después el tema de horarios, pues habrá mucha flexibilidad, también por el COVID también ayuda.
el trabajo ya es un trabajo mucho más dirigido por proyectos, donde puedes trabajar en un proyecto con unas personas y con otro proyecto con otras personas diferentes. O sea, ya no tienes un jefe, digamos, siempre el mismo, sino que depende del proyecto, tienes unos jefes u otros. Competitividad internacional porque digamos que los propios departamentos del banco compiten entre ellos por los recursos. O sea, al final, los líderes de proyectos, ellos proponen una serie de proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos son los mejores o los que están más alineados con los intereses del banco? Y entonces a los proyectos mejores, según su criterio, les asigna recursos tanto de personas como materiales. O sea, que al final es un poco implica que la gente pues tiene que ponerse un poco las pilas, ¿no? y no sé, y prepararse y currarse las cosas mejor y tal, que antes un poco las cosas venían un poco dadas de fuera, o sea, de arriba, y ahora pues son los propios departamentos los que proponen las cosas que quieren hacer. Y ahora, bueno, voy a explicar un poquito, a ver, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, sí, Manu, en principio deberías ir terminando si es posible, aunque bueno, no sé si vale, te queda bueno, voy a mucho. explicar un poco lo que hago yo, que es riesgo de crédito. El riesgo de crédito básicamente es la probabilidad de que un tío no te pague, ¿no? Entonces, al final, la idea es que utilizar toda la información disponible, ¿no? Para tratar de discriminar, ¿no? Si una persona, pues, digamos, va a pagar un crédito, ¿no? Al final, los modelos actuales se basan en la parte izquierda en región logística. Región lógica es como una región lineal, pero bueno, que la función objetivo, en vez de ser una recta, tiene esa forma porque como la variable, digamos, objetivo es discreta, es 0 o 1, ¿no? O sea, 1 es malo, 0 bueno, pues al final es mejor hacerla así, ¿no? Entonces, eso, digamos, ahí abajo pues, tenéis los puntitos, o sea, un color significa bueno, otro significa malo, entonces la idea es, en espacio de parámetros, discriminar entre los buenos y los malos, ¿no? Según las variables que tengan, ¿no? Entonces, bueno, ahí básicamente, pues, entender una discriminación 100% es imposible, entonces, bueno, se utiliza lo que se llama el Gini y tal, que bueno, es una cosa que se utiliza por muchos sitios, para ver un poco la métrica. Un Gini del 100% sería perfecto y un 0% sería totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, digamos que eso es como se hace hasta ahora y a la derecha es como, digamos, se está empezando a hacer ahora, que es utilizar cosas de Machine Learning. Claro, en Machine Learning hay un montón de métodos, pero bueno, en el caso del árbol, un clasificador de árbol, pues efectivamente lo que haces es unas iteraciones, entonces vas haciendo una serie de nodos y entonces vas diciendo, pues esta variable entre tanto y tanto y después otra vez entre tanto y tanto, pues es bueno o es malo y tal. Entonces vas generando 9 nodos, entonces eso te permite discriminar, cuanto más iteraciones mejor, te permite discriminar y tener un Gini más alto, ¿no? Digamos. Para que os hagáis una idea, ahora un modelo Manco que me contaron el otro día tiene 200 nodos, imagínate la complejidad que puede tener eso también a la hora de implementarlo, ¿no? Pero bueno, eso digamos es la transición que está haciendo ahora, ¿no? El problema también es que el regulador del Banco de España y tal, o el Banco Central Europeo, que controla bastante este tipo de modelos y tal, para que no se vayan de madre, claro, el tema de Machine Learning tiene un problema también de interpretabilidad. Entonces, bueno, al final son bastante conservadores, pero no, parece que poco a poco van digamos, más manga ancha para utilizar un modelo un poco más sofisticado. Y nada, y básicamente esto es lo que hago, o sea, básicamente cojo una información de clientes y algunos son históricas, ¿no? Entonces, unos son buenos, otros son malos, entonces intento ver qué variable me predicen mejor si uno va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Entonces, bueno, al final parte a lo mejor de 600 variables, ¿no? Que son un montón, y al final te vas quedando con un modelo, a lo mejor tiene 10, 12 variables, que digamos que te explican bastante bien, digamos, si un cliente pues va a impagar o no. Y como último, pues no sé, hay aquí 2 libros y tal que son interesantes. El de la izquierda es como una biografía autobiografía de Donald Derman, que es un físico que también hizo la transición a las finanzas en los años 80 y al final se convirtió en una persona bastante importante dentro del mundo de las finanzas. Entonces habla un poco de su vida y tal. Era físico teórico de partículas y se pasó ahí a finanzas. Y de hecho simplemente una historia y tal de cómo la física impactó en el mercado de Wall Street, porque bueno, la física y la economía, sobre todo la física, empezó en finanzas, en la conexión, y al final es un poco como los físicos ahí invadieron Wall Street y cambiaron un poco la filosofía. Eso es unido también al uso de computadores y de técnicas ahí numéricas. Y nada, pues nada, yo creo que me pasa un poquito de tiempo, pero bueno, básicamente eso es lo que quería comentar. Muy bien. Muchas gracias, Manu, por tu presentación y nada, claro, es que es un tiempo limitado, pero es súper interesante lo que estabas contando. Además, me ha gustado muchísimo, pero vamos a pasar al siguiente ponente, porque justo, aparte de explicar un poquito lo que se hace, ¿no? Como Data Scientist, ¿no? Pues has explicado, ya has abierto ya
hablaremos luego, un montón de preguntas, ¿no? Desde la formación, de cómo se puede obtener un empleo, ¿no? La formación, has tocado muchísimos temas para empezar ya a abrir una ronda de preguntas, así que te agradezco mucho tu presentación. Bueno, no sé si, bueno, mejor dejar las preguntas para luego, ¿vale? Que es la idea, y vamos a pasar, por lo tanto, al siguiente ponente. El siguiente ponente. Estoy aquí. ¿De acuerdo? Sí, lo tenemos ya en pantalla, se escucha perfectamente. Déjame presentar. El siguiente ponente es Waldimar Amaya. Waldimar es actualmente Chief Operating Officer y cofundador de la empresa QSight, que es una empresa spin-off del Instituto de Ciencias Fotónicas, ICFO, ubicado allí en Castelldefels, en Barcelona. Waldimar es además senior member del Institute of Electrical and Electronics Engineering desde 2012. Obtuvo su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Instituto de Telecomunicación y Multimedia Research, el ITIM. Anteriormente a su carrera también trabajó en los campos de Optical Communications, Quantum Technologies y Sensing. Además, Amaya ayudó en el despliegue de la infraestructura de cable coaxial en Bogotá, en Colombia. Waldimar también pues, es un renombrado investigador que ha publicado pues, muchos artículos científicos en journals internacionales, conferencias, y además tiene dos patentes. Además, en 2015 ganó el premio Ehrenfest por su contribución en experimentos de física fundamental. Así que ya veis que tiene también un perfil muy, muy completo desde lo académico, científico a la empresa. Pues nada, un placer tener aquí a Waldimar y adelante cuando quieras. Vale, gracias, Adolfo. Vale. Vale, gracias, Adolfo, por la presentación y por la invitación a este evento. Yo creo que este vínculo universidad-empresa es algo que tenemos que fomentar desde el principio, mejor desde el principio que al final. Creo que esto de ir creando esta mentalidad de empresa es muy importante. Y yo les voy a contar un poco lo que ha sido la aventura de QSight, de ir del laboratorio a la industria, ¿vale? QSight, como comentaba Adolfo, es una compañía que se dedica a desarrollar tecnologías cuánticas para una conectividad más segura y para aumentar la potencia de computación. Está basada en Barcelona, en Castelldefels, y es una spin-off del Instituto de Ciencias Fotónicas del ICFO. A lo largo de nuestra trayectoria hemos podido recoger algunos patentes y unos hits que nos han permitido avanzar en este camino. Pero ¿cómo nace, cómo llega esta idea? Bueno, pues, como dice Pablo Picasso, que cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Hacia el año 2008, en una investigación que se desarrolla entre el 2008 y el 2012, se estaba realizando una fuente, lo que se conoce como una fuente de pulsos débiles, una faint pulse source, para un experimento de distribución de clave cuántica. Y en una de las propuestas se estaba trabajando con un láser que se modula en directo. Para modulación en directa simplemente significa que cuando el láser está apagado se transmite un 0, cuando el láser está encendido se transmite un 1. Y en esto se decía que cuando esto sucede, los pulsos emitidos se emiten con una fase aleatoria. Entonces se escribió un paper y se mandó, y uno de los revisores preguntó que cómo podíamos demostrar que eso era aleatorio. Entonces me acuerdo que estaba trabajando Marc en ICFO, yo todavía no estaba en el Instituto de Ciencias Fotónicas, yo estaba trabajando en Valencia, la Politécnica de Valencia, y me escribió y me dijo, oye, tú que tienes más elementos de telecomunicaciones, ¿por qué no montas un interferómetro y mostramos esto? Y me acuerdo que hice el primer experimento. Entonces lo que hicimos para demostrar que esto era aleatorio era coger un interferómetro que dividía la señal en dos partes. Entonces los pulsos cuando se emiten de esta manera todos tienen la misma amplitud, pero la fase está aleatoria. Entonces pasan por este interferómetro, se divide el camino y lo que se hace es hacer interferir el pulso con el inmediatamente anterior. De tal manera que a la salida lo que tenemos es que esta aleatoriedad de fase se convierte en una aleatoriedad de amplitud,
lo cual es muy fácil traducir simplemente con un fotodetector, un comparador y traducimos esta fase aleatoria en amplitudes aleatorias que se traducen en los aleatorios. Entonces, digamos, una idea muy básica, muy fundamental, pero muy poderosa porque permitía traducir un fenómeno cuántico en algo que podíamos detectar con elementos comercialmente disponibles. ¿Vale? Esta investigación nosotros, bueno, nos unimos con Carlos Avellán, que es el CEO de la compañía. Actualmente nos unimos con Alip, fue en el año 2012, y a partir de allí comenzamos a desarrollar los primeros prototipos, digamos que reales. Y estuvimos trabajando 3 años bueno, para desarrollar unos primeros prototipos. En el año 2015 contamos con realmente una suerte excelente. En una de nuestras presentaciones en alguna conferencia, alguien se nos acercó después de haber presentado tecnología y nos preguntó que si era posible reducir los tiempos de emisión de los números, y dijimos que por supuesto. Y entonces nos terminaron contactando 3 grupos en el mundo, estaban tratando de demostrar un fenómeno cuántico que se llama el entrelazamiento cuántico, y estaban tratando de demostrarlo, y para ello necesitaban un generador de números aleatorios que solamente lo podíamos producir nosotros. De tal manera que los 3 grupos en el mundo que están en Estados Unidos, Holanda y Austria, usaron nuestro generador para hacer la misma demostración. El premio se lo lleva Holanda, la Universidad de Delft, que fueron los primeros en conseguirlo, pero al final lo consiguieron los 3 y los 3 lo hicieron con nuestro generador. Esto nos ganar visibilidad y conseguir recursos para poder plantear lo que era el nacimiento de QSight hacia el año 2017-2018. También tuvimos la suerte de poder desarrollar un chip integrado con el que podíamos producir, generar números aleatorios a una altísima velocidad, ¿vale? A nivel de laboratorio. Y pues hoy día tenemos ya empresa lanzada desde el 2018. Hemos llevado trabajando unos 2 años en desarrollando el producto, y actualmente pues ya lo estamos comenzando a comercializar y avanzando hacia nuevas cosas. Pero, ¿y por qué, digamos, esta idea ha sido tan buena, o digamos, ha permitido hacer esto? Bueno, pues porque el mundo es digital desde hace más de 20 años y está cambiando. Entonces, ahora mismo habréis escuchado mucho acerca de computadores cuánticos, los desafíos de la inteligencia artificial y los desafíos que se presentan para los actuales sistemas de ciberseguridad, que estos sistemas están basados en matemáticas, que cuentan con que los ordenadores no son capaces de hacer estos cálculos, y entonces la amenaza eminente es un computador cuántico que sí puede llegar a hacerlos. Adicionalmente, la pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado la necesidad que tenemos de transmitir cada vez una mayor cantidad de datos y de garantizar que esos datos son seguros. Y tercero, pues hay unas nuevas regulaciones, como por ejemplo, un ejemplo sencillo es el hecho de que ahora tengamos una doble verificación de nuestra identidad para cualquier transacción bancaria. Entonces, pues todos estos sistemas se necesitan random numbers. De hecho, haber entrado a esta charla requería un número aleatorio, y son el corazón de la ciberseguridad y el corazón de la computación de alto rendimiento. Para ello, pues obviamente se necesitan números aleatorios totalmente impredecibles, que solamente pueden ser garantizados por la física cuántica. Se requieren que sean seguros, que puedan ser garantizados, y que su aleatoriedad no se base en procesos ocultos. O sea, tal como les mostré ahorita mismo, la tecnología nosotros la tenemos, obviamente está abierta. Si alguien quiere reproducir el experimento lo puede hacer, porque por más que tú conozcas el experimento y cómo funciona, esto no te da más información para predecir los números. La aleatoriedad se basa en el fenómeno cuántico que sucede dentro de la cavidad láser. Y bueno, con esto pues tenemos ahora mismo un chip fotónico que es muy pequeño, 2 por 3 milímetros aproximadamente, que genera números aleatorios de un fenómeno cuántico que tiene una velocidad cercana, ya estamos llegando al gigabit por segundo, una confiabilidad que se basa en una estricta metodología de medición de todos los parámetros del sistema, y obviamente estamos desarrollando interfaces para que la industria lo pueda fácilmente integrar. ¿Cuáles son las aplicaciones? Mira, estaba escuchando a Manuel en la primera parte, hablaba de las aplicaciones en finanzas, hablaba del random walk. Bueno, pues todos estos sistemas de finanzas y de muchos sistemas que usan simulaciones de tipo Monte Carlo, usan números aleatorios. Y para ello, tener un generador de números aleatorios de alta velocidad optimiza muchísimo
el rendimiento de todas estas simulaciones. De hecho, tenemos varias pruebas con bancos, no tenemos el gusto con un BBVA todavía, seguramente llegaremos allí, pero bueno, aplicaciones hay muchas. Está también aplicaciones en la conectividad de teléfonos móviles, obviamente. En satélites tenemos unos 3 proyectos trabajando para hacer justamente sistemas seguros a nivel de comunicaciones satelitales. Las tecnologías IoT pues están ahora mismo entrando muy fuertemente en el mercado. Tienen una Alexa en casa o tienen Google y todo el mundo le habla al móvil o Alexa. Y pues todas estas redes necesitan seguridad. De la misma manera, obviamente 5G, que, que es una red que está emergiendo de manera fuerte. Yo he querido ser bastante breve. Esta era la idea que quería dejarles. Y si me permite, Adolfo, voy a compartir un video de las personas que trabajan con nosotros, que son gente muy joven, que son físicos y que de alguna manera pues también se han visto un poco sorprendidos al ver que pueden aplicar todo este conocimiento de la universidad en la industria. Este es nuestro equipo. Voy a salir un segundo y les dejo un video de 1 minuto. ¿Tengo tiempo, Adolfo? Sí, sí, adelante, adelante. Perdonad, un segundo. ¿Escucháis? No, el sonido no está activo. Sonido. Bueno, tiene subtítulos. Bueno, dame un segundo, por favor. Please.
al siguiente ponente. El siguiente ponente es Niccolò Incardona. Niccolò obtuvo el grado en Ingeniería Electrónica del Politécnico de Milano en 2013 y el máster también de Ingeniería Electrónica de la misma universidad en el 2016, con un proyecto final sobre redes móviles 5G desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el 2017 forma parte del grupo de imagen y display 3D del Departamento de Óptica, Optometría y de Visión de la Universidad de Valencia y realizando su tesis doctoral. Además, desde 2018 trabaja en la empresa Doi Plenoptic, desarrollando el ocular plenóptico, que supongo nos contará, dispositivo acoplado a cualquier microscopio óptico, lo convierte en un microscopio 3D. Bueno, pues es un placer, Niccolò, tenerte aquí y te cedo la palabra para tu presentación. Vale, muchas gracias, Adolfo. A ver. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Niccolò Incardona, como decía Adolfo, trabajo en Doi Plenoptic. La empresa es una spin-off de la Universidad de Valencia. Estamos en Paterna, en el Parc Científic. Prácticamente la empresa se fundó en 2018 como spin-off de la Universidad de Valencia, cuando un fondo de inversión, Viable Capital, se interesa por una patente del grupo de imagen y display 3D de la Universidad de Valencia y entonces decide fundar la empresa. Entre los fundadores de la empresa están dos profesores del grupo de investigación 3D, que son Manuel Martínez Corral y Genaro Saavedra Tortosa, y un investigador del mismo grupo, Ángel Tolosa Ruiz, que estaba y está actualmente realizando su tesis doctoral en el mismo grupo. Al principio la empresa cuenta con dos trabajadores que son, apunto, Ángel Tolosa Ruiz, que es director técnico, es físico de formación y doctorando en física en el grupo que mencionaba, y yo, que estaba contratado como programador, que soy ingeniero electrónico y doctorando en el mismo grupo también de investigación. La empresa se funda, como decía, en el julio 2018, pero es hasta septiembre, cuando se empieza a trabajar en el proyecto y, bueno, se dedica todo el primer año prácticamente a desarrollar el dispositivo, la prueba de concepto, y después de este primer año de desarrollo de la prueba de concepto, que fue exitoso, el fondo de inversión decide seguir invirtiendo en el proyecto y entonces se plantea, digamos, desarrollar el dispositivo comercial. Lo que desarrollamos, a punto el primer producto y de momento único, como habéis visto, somos una empresa bastante joven, es el ocular plenóptico, que es este dispositivo de aquí, que es prácticamente un dispositivo que, acoplado a un microscopio óptico, lo convierte en un microscopio de imagen 3D. Se llama ocular plenóptico porque, bueno, digamos, la técnica de microscopía 3D que permite usar se llama plenóptica, o también integral, o también light field, que es el nombre que está más de moda ahora mismo. Mis tareas dentro de la empresa, bueno, pues como empezamos siendo dos, eran bastante diversas, porque iban desde el diseño del sistema, del ocular, al montaje de laboratorio, a pruebas experimentales con muestras, y investigación de algoritmos y programación, que era por lo que estaba contratado al principio. Para contaros un poco la técnica en la que se basa el dispositivo,
Bueno, pues en fotografía, empezamos por la fotografía para entender los orígenes. La fotografía convencional no permite registrar información 3D porque, digamos que si una cámara se puede resumir por una lente y un sensor, pues todos los puntos que proceden todos los rayos que proceden de un mismo punto de la escena convergen y se integran en el mismo píxel del sensor. Entonces, la fotografía integral consiste en sustituir la lente, que sería el objetivo de la cámara, con una matriz de microlentes. Esto permite prácticamente que todos los rayos que proceden de un punto no se integren en el mismo píxel del sensor, sino que se vayan a registrar en distintos píxeles. Entonces, detrás de cada microlente, pues se registra varias perspectivas de la escena y esto computacionalmente permite reconstruir la información tridimensional de la escena. Basado también en fotografía integral está el display integral, que es un display 3D que prácticamente funciona igual que la fotografía integral, pero si antes se registraba la escena, ahora se proyecta la misma imagen, digamos, en un display y se pone las microlentes encima a la correcta distancia de este display y esto permite, digamos, reconstruir la escena. Esta sería la imagen que se pone en el display. Esta imagen nosotros, por ejemplo, la ponemos en una tablet con encima una matriz de microlentes y esto es lo que obtenemos. Esto prácticamente es rotando la cámara que graba el display, pues se nota, digamos, la información 3D de la escena. Basado en el mismo principio, prácticamente está la técnica
pues con distintas historias, cómo han llegado allí, y muchas veces vale la pena saberlas. Siempre que os crucéis con gente que sean buenas personas y que además tengan muchos conocimientos, intentad pegaros a ellos, porque de verdad os van a ayudar, os van a enseñar, y eso es para mí una de las cosas más importantes de cuando trabajas en una empresa. Las empresas, a no ser que las estéis fundando, bueno, pues tenéis parte importante en su trabajo, pero hay veces que también no siguen las líneas que vosotros queréis. Puede llegar un momento en el que ya no estéis a gusto y es perfectamente lícito cambiar de empresa. No hay ningún problema. Y conocer gente nueva. Como os decía, yo volví a la universidad porque he sufrido esos cambios. He estado en algunas empresas muy a gusto hasta que he dejado de estarlo y he ido cambiando hasta que hace casi 10 años volví a coincidir, gracias a Vicente sobre todo y a Javier, en la universidad. Ahora trabajo en el grupo de procesado optoelectrónico de imagen y he trabajado principalmente para la empresa Continuous Biometrics, que bueno, posteriormente ha pasado a llamarse Donisi, en las que ahora os contaré un poquito lo que he dado. Y hace cosa de un año empezaron a haber ciertos problemas en esta empresa y lo mejor para mí y para algunos compañeros era cambiar de empresa. Así que cambié a otra empresa que también conocía gracias a Vicente, en la cual estoy trabajando, la verdad es que muy a gusto, y he conocido gente muy maja y que me está ayudando un montón y de la cual aprendo un montón. Como os decía, ¿qué he hecho en Continuous Biometrics? Bueno, una de las cosas es que Javier he estado colaborando con un profesor de la Universidad de Bar-Ilan, en Israel, y llegaron a hacer unas medidas de vibraciones de forma remota, entre un láser, una cámara y bueno, unos sistemas ópticos que ellos entienden muchísimo mejor que yo, ya que yo vengo sobre todo del mundo del software. Y todas estas patentes que hicieron y todos estos prototipos de laboratorio necesitaban sacarlos a hacerlos un poquito más prácticos o más accesibles al mercado. Ahí es un poco donde entré yo. Yo, si recordáis, soy ingeniero de telecomunicaciones y no soy físico, no tengo esa parte tan científica, aunque disfruto muchísimo en el laboratorio, pero esa parte práctica ha servido mucho para complementarme con ellos. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos algunos productos, encontramos inversores, se creó una empresa y ahí he estado trabajando, pues, sobre todo en la parte del desarrollo de software y de algorítmica. Trabajaba principalmente con MATLAB y C++. Pero es verdad que allí también hay muchos físicos, bueno, muchos, quizá no tantos, pero sí que existen físicos que están trabajando sobre todo en la parte de óptica y en la parte de algorítmica. También la empresa para la que trabajo actualmente lo que se dedica es a hacer endoscopios desechables. Tiene una parte que es desechable, una parte que es fija, se montan, es mucho más higiénico, digamos, no necesitas esterilizar, tiene una serie de ventajas que está demandando el mercado y por ello se creó esta empresa con estas ideas. ¿Qué es lo que hago yo aquí ahora? He pasado otra vez a la parte un poquito más de software, más que lo que es la de algorítmica en este caso, pero sigo trabajando también con el C++ y el MATLAB. Y también, de forma similar, la gente o los físicos que han estado estudiando, que han estudiado física, esta vez están también trabajando sobre todo en la parte óptica y de algorítmica. Entonces, lo que os quería decir es que, bueno, sobre todo si sois buenas personas y trabajadores, porque aún no tenéis experiencia, es un poco vuestro currículum, vuestro expediente, vuestro trabajo, incluso siendo físicos, tenéis hueco en las empresas, no lo dudéis. Si tenéis curiosidad y queréis probarlo, podéis hacerlo. Siempre es posible volver atrás, volver hacia la universidad o ir cambiando de empresas. Yo os animo a que exploréis un poco todo esto. Es un mundo que a mí me parece muy interesante y que si tenéis suerte también podéis continuar en contacto con la universidad. Y bueno, con esto terminaré. Nada, Martín, muchísimas gracias por tu presentación y todo lo contrario, agradezco muchísimo el lado personal que has aportado. Creo que complementa súper bien las sesiones que hemos tenido de empresas, cada uno desde una perspectiva, ha apuntado más y creo que ha sido muy enriquecedor tu aportación.
además con esa visión, ¿no? de cambios de empresas, ¿no? Algo que en otros países, ¿verdad? Sí que es lo habitual y esa mentalidad pues está muy bien lo que has comentado y que es una opción tan válida como cualquier otra. Y a lo mejor mucha gente ni se la plantea porque falta esa cultura, ¿no? A lo mejor un poquito en este país, ¿verdad? Como entre los graduados, ¿no? Pues de física, de ciencias Sí. sobre todo. Así que nada, excelente. Y también muy interesante pues lo que nos has contado del trabajo que estás realizando en la última empresa. Bueno, pues nada, estupendo. La verdad que tenemos unos ponentes excepcionales y sí que es verdad que nos hemos extendido un poquito y no queda mucho tiempo, pero creo que hay que aprovechar la oportunidad y ahora cedo la palabra pues a toda la audiencia para que dirijáis preguntas a alguno de los ponentes en particular o en general, que cada uno pueda aportar. Así que, por favor, es el momento por micrófono o por el chat de ir preguntando, ¿no? Vuestras curiosidades a los diferentes ponentes que hemos tenido. Aprovechar, que no es fácil pues encontrar gente accesible, relativamente joven en el mundo de la empresa y con perfiles tan variados, físicos o ingenieros. Así que adelante, os animo a que preguntéis todo lo que queráis. A ver. Una pregunta, venga. También podéis preguntar por el chat. Igual la gente ya está cansada o quiere marcharse ya a lo mejor a tomar algo. Pero bueno, si no, yo, mientras tanto... Ah, mira, Waldimar, vale. Adelante, Waldimar. Sí. Venga, yo quería comentar algo de lo que ha dicho Martín, que me parece, una de las cosas que me ha dicho Martín que me pareció muy interesante, es esta parte de cómo ha cambiado el ciclo profesional de las personas. Cada vez es un ciclo muchísimo más dinámico, es o sea, esta esperanza que tenían algunos de conseguir un puesto donde se iban a pensionar es algo que está totalmente desvanecido. Y esto por supuesto que creo que lo hemos vivido todos, además de que no sé quién irá a gestionar nuestras pensiones, porque además de tener que cambiar de trabajo, es que vamos a tener que cambiar de ciudades y vamos a tener que estar viajando y haciendo, o sea, que ahora es mucho más dinámico y exige mentalidades muy abiertas y creo que ese punto que ha hecho Martín me parece súper relevante y el hecho también de estar siempre open mind a aprender y a recibir todo esto que tenemos de las personas que nos rodean, buenos y malos. Hay que aprender a qué se debe hacer y también a qué no se debe hacer. O sea que creo que un punto muy relevante. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que habéis aportado este punto de vista importante, ¿no? Con los ejemplos en particular de Martín y el tuyo mismo, ¿no, Waldimar? Que tú, pues, te has tenido que mover también, ¿no? De Colombia, ¿no? A Valencia, de Valencia ahora en Barcelona y también ejemplos que hemos visto, ¿no? Pues de gente que empezó en una empresa, ha dado vueltas, ha vuelto a la empresa o a la universidad. Efectivamente, esa flexibilidad, esa movilidad es algo pues que hoy en día ya casi que es un requisito, ¿no? Esa predisposición mental a la movilidad y a probar en diferentes sitios. Pues sí, no sé, mientras la gente se anima a preguntar alguna cosita, pues también quisiera, yo no, si tuviera que entrar en una empresa, yo también tuve mi experiencia en una empresa, estuve casi 4 años trabajando, en una empresa dedicada a sistemas láser, también allí en Barcelona, en Radiant Light, y fue una experiencia también súper enriquecedora. Y bueno, quisiera dirigir un poco la pregunta a, pensando en trabajar en empresas, podéis recomendar alguna formación, ¿no? Ya se ha comentado algo, Manu también ha comentado, alguna formación que a lo mejor la universidad no te ofrece, ¿no? O no te muestra tan claramente y que sería deseable si te quieres realmente acercar al mundo empresarial. ¿Qué tipo de formación nos falta, ¿no? Al salir de los grados o de las ingenierías? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué os hubiera hecho falta para moveros con mayor agilidad o progresar mejor en las empresas? Bueno, yo si puedo comentar algo, más que de formación, bueno, sí, formación también. En mi caso, una de las peores cosas o con las que más he sufrido ha sido con el idioma, con el inglés. Yo salí de la facultad sabiendo el inglés, como aquel que dice, del instituto.
Y además lo peor es que pensaba que sabía moderadamente bien inglés, hasta que me topé con la realidad. Y claro, es muy triste no entender nada cuando hablas con alguien. Y eso me hubiese gustado sufrirlo más en la universidad, no cuando estás ya en una empresa que, por así decirlo, te pueden mirar mal de verdad porque no puedes realizar tu trabajo porque no te enteras. Y eso sí que fue algo que sí que es cierto que durante bastante tiempo no he trabajado con nadie, digamos, a nivel internacional, pero sí que recuerdo hace, pues sí, fácilmente unos 10 años, estar escribiendo correos electrónicos o incluso por el chat, hasta que esa persona me dijo, oye, esto es muy lento, ¿por qué no cojo el Skype y te llamo? Y claro, ahí se hizo el silencio. Y dije, venga, va, llámame. Uy, que falla la cobertura. Sí, es complicado, es complicado. Yo creo que eso quizá hoy en día con suerte está cambiando y pues no sé, para todos aquellos que todavía no tenéis, no, ya no digo controlado, sino no utilicéis el inglés de forma habitual, tened en cuenta que es absolutamente necesario hoy en día y más si vais a trabajar en una de las empresas que probablemente sean tecnológicas. Muy buen punto, la verdad, Martín. Y más hoy en día, ¿no? También por el efecto también de la pandemia, pues el teletrabajo, las videoconferencias, ¿no? Porque en persona a lo mejor aún te puedes comunicar de una manera, pero por, como dice Martín, si es por remotamente, pues puedes sufrirlo muchísimo más. Efectivamente, sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo ¿Otra sí formación? puedo, ¿Sí? si puedo, sí, ya dado la audiencia, recomiendo, también por experiencia personal, recomendaría mucho un Erasmus. Porque también desde el punto de vista formativo, pues yo hice el Erasmus en la Politécnica de Valencia también, viniendo del Politécnico de Milán, y son dos mundos. O sea, yo soy ingeniero, pero os puedo decir que allí en Milán pues era todo teoría. Y ir a la Politécnica de Valencia, pues he aprendido, a pesar de estar muy poco, pues el MATLAB yo lo aprendí allí, en la Politécnica de Valencia, porque en Milán, pues, cero. Así que, no, además del aspecto recreativo, pues también desde el punto de vista formativo y de tener otra perspectiva con la que trabajar y tal, pues muy recomendable para los que estéis a tiempo. Muy bien, gracias, Nicolás. Mira, tenemos aquí una pregunta de Vicente Martínez en Pablo Vicente, que dice, quería preguntar si a la hora de ser contratado en una empresa, ya venimos, a la hora de contratar, currículum, tema a lo mejor entrevista, se refiere, ¿habéis notado más importante la parte formativa o la parte personal a nivel laboral? Pregunta. Claro, esto conecta muy bien con cómo se acceden o cómo habéis accedido, o cómo accede normalmente la gente que conocéis en el ámbito empresarial. Es por contactos, es por redes sociales, pero la pregunta dirigida ahí, ¿más importante la parte formativa o la parte personal a nivel laboral? ¿Qué opináis? Sí, Valdemar, sí, adelante, adelante. Sí, no sé si... Waldemar, el micrófono creo que todavía lo tienes Valdemar, cerrado. el micro... Perdona. Ahora, adelante, sí. Que esta aventura empresarial, pues tampoco yo tenía mucho recorrido y esto de contratar personal es algo claro, siempre está esa duda de cómo buscar la mejor gente. Y está, o sea, en mi experiencia, nosotros hemos buscado gente con el conocimiento, pero sobre todo, yo creo que con la gente que hemos contado, ha sido una gente con muchas ganas de hacer cosas, ¿sí? Cuando se va a una entrevista, uno es consciente de que estamos, al menos en el campo que estamos nosotros, somos conscientes de que la tecnología es nueva, de que van a venir a aprender, de que van a venir realmente a desarrollar una carrera y por tanto, para mí el punto más importante es este ánimo que muestra la gente por decir, yo quiero trabajar, yo quiero darlo todo, venimos a explotar, ¿se me entiende? O sea, este deseo de conocer y de aprender, que creo que es de las cosas que, o sea, le recomendaría muchísimo en una entrevista porque os lo garantizo que será lo primero que se vea
especialmente en las etapas en que estás entrando a vuestros primeros trabajos. Quizás adelante sea otra forma, pero los primeros trabajos, el ánimo, el impulso, esta energía vital es súper importante. Claro, sí, Valdemar, gracias por este punto. De hecho, podríamos comentar que las empresas, o el tipo de empresas, ¿no?, en las que trabajáis, en las que pensamos, ¿no?, tecnológicas, de personal muy cualificado, la empresa realmente igual también forma, ¿no? O al entrar en la empresa, obviamente, también ¿verdad? Hay un proceso de formación o normalmente de formación importante y es ahí donde estoy de acuerdo con Valdemar que el conocimiento previo es importante, tener un cierto background, ¿no?, unos cimientos, pero que las ganas, la disponibilidad, ¿no?, la forma de trabajar también en equipos, ¿verdad? Dentro de la empresa, pues puede que sea esas ganas, ¿no?, de progresar, de aprender, de ser formado, sea una cosa muy importante, claro, ¿verdad? Esto está relacionado con lo que decía Martín. O sea, esta cultura zen de la taza vacía, ¿cierto? No se puede llegar a un sitio si estás suficientemente lleno de cosas, pues no hay manera de agregar más, ¿cierto? Entonces esta cultura Correcto. zen de decir, vale, va, abro mi mente, de alguna manera la vacío para recibir nuevos conocimientos, esta es la actitud siempre, estar dispuesto y dispuesto siempre a aprender. Correcto, muy bien. Y ahora que estamos hablando, pues esto, de acceso al trabajo, ¿qué opináis? ¿Las redes sociales funcionan? ¿LinkedIn es una buena opción? ¿Lo habéis trabajado? ¿Recomendáis otras vías? Yo creo que LinkedIn es básico. O sea, si te interesa más o menos el mundo de la empresa, hacerte un perfil en LinkedIn, un perfil que esté bien hecho, cuidado y tal, y poniendo un poco todo, incluso cosas que a lo mejor no tengan nada que ver con la ciencia, sino o sea, actividades, voluntariado, todo eso, se valora mucho. Y entonces, una vez que tienes el perfil, pues empezar ahí a contactar con gente afín más o menos, que de tu mismo campo, o que conozcas o lo que sea, y a partir de ahí se abren muchas oportunidades, porque sobre todo cada vez más las empresas buscan gente a través de contactos ahí por LinkedIn. Entonces, incluso te enteras de actividades, de formación, te enteras de un montón de cosas que de otra forma no te enterarías. Entonces, yo creo que sí que es muy importante. Muy bien, pues sí, creo que la gente interesada debería ir ya trabajando, como dice Manu, un perfil de corte así más profesional, ¿no? Pensando en que alguien se pueda fijar, ¿no?, en esa persona. Sí, Martín, adelante. Sí, aparte de lo que muy bien ha dicho Manu, yo también tengo un perfil de LinkedIn que también voy cuidando y creo que es bastante importante. Hay una cosa que a lo largo del tiempo, digamos, yo también he hecho y es, por así decirlo, contactos. Es decir, aparte de LinkedIn, los contactos yo creo que son importantes y yo tengo una lista, bueno, es una lista imaginaria, no es una lista física, pero de personas con las que he trabajado y con las que quiero volver a trabajar en algún momento. De hecho, cuando a mí me preguntan y dicen, oye, ¿y conoces a una persona que pueda saber un poco de esto? Pues entonces tira de la lista, contacto con él y lo primero que hago es, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Sí. ¿Estás a gusto o no? Si está a gusto, nada, y si no lo está, pues ya pongo en contacto a las personas, o si es, en mi caso, digamos, para trabajar conmigo, es continuar ese contacto y a ver un poco qué pasa. Muy bien, pues sí, un punto muy importante también. Y también hablaba también Manu, entre otros, de a veces ya dentro de una empresa, sobre todo si es una empresa grande, a lo mejor como pueda estar él, ¿no?, o multidisciplinares también. La gente, ¿no?, como contaba Laura también, a lo mejor interacción con personal incluso médico. Esa falta a veces de comunicación o de entendimiento debido al lenguaje, ¿no?, al lenguaje diferente técnico o ser otro ámbito de trabajo. No sé si vosotros habéis sufrido también estos problemas, ¿no?, de tratar con gente de otros campos técnico-científicos o más bien dentro de la jerarquía del management, ¿no? ¿Y qué podíais recomendar a alguien que entra en la empresa o que está empezando sus primeros pasos en la empresa en este sentido? Yo en mi experiencia, claro, como físico, pues claro, cuando hablas con físicos o ingenieros, pues te entiende muy fácil, pero cuando hablas con economistas, claro, ponerle a explicar a un economista una simulación de Monte Carlo, pues es complicado, ¿no? O sea,
Son gente lista la que está en el banco, no te la entiende, pero tienes que explicársela de forma que la puedan entender. Entonces, al final, pues sí, tienes que hacer un poco de esfuerzo, fijarte pues, lo que hacen otras personas y tal. Incluso hay formación específica de comunicación también, que te hace falta. Incluso dentro de los bancos, bueno, digamos, te ayuda y tal, y si necesitas ese tipo de formación, pues también puedes acceder a ella. Pero sí, la verdad es que es un salto importante, ¿no? Porque claro, al final, lo importante es la comunicación, porque claro, tú puedes ser muy listo, pero si no puedes comunicar, al final no sirve de nada. Entonces, eso sí que es un poco un esfuerzo que yo me acuerdo en mi situación, sí que tuve que hacer esfuerzo en ese sentido. Pero bueno, al final, si tienes la motivación y las ganas, o sea, todo funciona. Al final es lo que decía Weimar, o sea, al final es la motivación y las ganas. O sea, si tienes ganas, pues todo ahí se puede conseguir. Sí, bien, eso lo que decía Waldimar, ¿no? Que las ganas realmente es un factor súper importante. Y como has dicho ahora, si te hace falta, incluso te pueden formar también en mejoras de comunicación, ¿no? A lo mejor una empresa grande. Claro, una empresa pequeñita puede ser diferente. Sí, Nicolás, adelante, adelante. Podéis hablar, sin preguntar. Estamos aquí en debate. Respecto de este punto, pues yo creo también que es muy importante también, pues, lo personal, o sea, con quién te relacionas. Que por muchas ganas que le puedas poner, a veces, pues, puedes tener, sobre todo saliendo de la universidad, que, bueno, pues saliendo de la universidad uno, si nunca ha trabajado, pues no tiene experiencia, solo tiene lo suyo que ha aprendido en la universidad en mente y igual, pues, tienes que ir y hacer cosas que no tienen nada que ver. Pues entonces allí depende mucho de con quién hablas. Puedes tener empresas que son más así, más abiertas, más pacientes, más que entienden la situación en la que estás, y puedes tener pues lo contrario también. Entonces allí pues también saber escoger a dónde ir. Muy bien. Sé que, gracias, Nicolás, muy interesante. Sé que nos hemos excedido en el tiempo, pero bueno, la verdad que creo que es una gran oportunidad teneros aquí y por eso estamos tomándonos la libertad de extender un poquito la sesión. Ya si alguno de los ponentes obviamente tenéis que marchar, pues ya habéis cumplido, ¿no? Y con creces. No sé si queremos aprovechar unos últimos minutitos para comentar o debatir alguna cosa adicional. Adolfo, No sé, si me permitís sí. agregar un punto más, yo creo que, o sea, Adelante. creo que estas charlas sirven mucho sobre todo para transmitir estas cosas en las que se debe focalizar la gente en su carrera profesional, ¿cierto? Y hemos hablado, por un lado, de la comunicación. Las habilidades de comunicación son súper importantes. O sea, muchas veces yo trabajo con gente de diferentísimas modalidades de trabajo, ingenieros de firmware, software, hardware, que aunque somos ingenieros, a veces las interfaces de comunicación cuestan y cuestan muchísimo. Y justamente, repito, el deseo y la voluntad de querer comunicarse lo que hace que esos canales al final terminan abriéndose. ¿Vale? Entonces creo que por un lado están estas capacidades de comunicación, por otro lado la parte obviamente de los idiomas, que como dije antes, a saber dónde vamos a terminar. Y la tercera parte que me parece muy importante y que creo que incluso Nicolo lo decía y Manuel obviamente totalmente es un analista, o sea, su trabajo principal debe ser, o sea, encontrar en los datos la información relevante. Esa es otra skill súper importante en el profesional de hoy, porque no necesariamente, que Nicolo decía, yo no soy programador, seguro que, o sea, no digo no es programador, pero que seguro que es un tío que es capaz de sacar la chicha de los datos y exprimir ese valor de los datos. Eso es lo que creo que debe ser una skill muy importante hoy en día en la ingeniería. No estamos hablando de aprender, de ser todos unos computer science, pero sí que sepamos cómo realizar una programación, un análisis de los datos que obtenemos, que hoy día son infinitos. ¿Ya? Hoy día tenemos archivos que cada vez son más grandes y sacar la información relevante pues es cada vez más difícil. Y estas skills creo que son muy, muy, muy importantes también. Quería dejar eso como un punto que creo que también debería resaltar. Pues sí, muchas gracias, Waldimar, muy interesante. Tenemos una pregunta en el chat de David Muñoz, que pregunta,
sobre el trabajo día a día en la empresa, ¿no? A ver qué me voy a encontrar si llego allí, ¿no? Dice, ¿suele ser un trabajo con horarios relativamente fijos o va por rachas dependiendo de la carga de trabajo? Me ha preguntado un poquito cómo sería mi día a día en la empresa. Hala, contarle todo lo que podáis. Bueno, si queréis, os cuento yo un poquito. En mi caso actual no tengo un horario fijo, lo tengo totalmente amoldable un poco a lo que hago yo, a lo que quiera yo, pero sí que es verdad que suelo estar por las mañanas sobre las 9 y me suelo marchar por las tardes sobre las 6. Es un poquito la idea que llevo y lo voy variando. El hecho de que sea fijo tiene sus ventajas e inconvenientes y el hecho de que sea también pues variable, lo mismo. El caso de ser fijo, supuestamente cuando te vas, ahí se ha quedado el trabajo y ya no te persigue a casa. El hecho de que sea no fijo, variable y que tengas un portátil significa, pues eso, que a veces he tenido que trabajar algún fin de semana, sobre todo por las rachas. Ahí llega un poco también el compromiso que tú tienes, que en mi opinión debe ser un compromiso importante. Es decir, si a ti te dan la opción de coger un horario variable, deberías tener en cuenta que después va a haber momentos en los que va a hacer falta que trabajes y vas a tener que trabajar. Si no, probablemente no estén contentos contigo. De la misma forma que te digo lo contrario, si estás trabajando para una empresa que no tiene horarios fijos y lo único que haces es trabajar horas y horas y horas, cuando una jornada laboral digamos que son 40, pero tú no trabajas 40 y trabajas 60 de forma continua sin parar, quizás que te están explotando un poco. Igual es momento de ir pensando en cambiar de empresa. Porque si te dan algo, tiene que haber algo también bueno. Es decir, si tienes que trabajar, se trabaja y hazlo bien. Pero si no, también deben darte un poquito, cuando no hay esa presión, en algunos días libres o algo a cambio. Esa es mi opinión y es un poquito lo que intento buscar. Claro, sí, gracias, Martín. También quisiera yo aportar, también de mi experiencia, claro, depende del departamento, a lo mejor también que estás, ¿no? Bueno, si son empresas pequeñas es diferente, pero si son medianas, porque si estás en un departamento de I+D, por ejemplo, ¿no? Con muchos perfiles cualificados, pues es más a proyectos, ¿no? Como sueles trabajar, a lo mejor te dan flexibilidad para que tú te organices, ¿no? Si estás en una parte más orientada casi a la línea de, digamos, de producción o de calidad, pues igual sí que tienes horarios o jornadas más específicamente marcadas, ¿no? También dependiendo del perfil. Pero lo que sí que es verdad es que es un tema importante, sobre todo para los que o las que tienen que hacer conciliación familiar. Porque, bueno, cuando eres joven y entras en la empresa, pues de normal sueles tener, ¿no? Disponibilidad, tiempo, mucha energía. Si estás en otras condiciones, pues es importante aclararlo en la empresa, ¿no? Es decir, si realmente hay opciones buenas de conciliación familiar, que esto sí que para los que tienen familia o previsión de familia, pues es un tema muy, muy importante dentro de la empresa. No sé si lo veis así. Yo no sé de vuestra experiencia, o hoy en día las empresas en las que estáis. En empresas grandes eso últimamente sí que se respeta mucho. De hecho, a mí me sale, cada vez que me excedo de las 7 de la tarde, me dice un mensaje diciendo, ya es hora de acabar. O sea, como que lo cuidan bastante. O sea, yo creo que hay ese sentido. Y como al final yo estuve en un departamento más o menos creativo, que al final trabajas por objetivos, pues bueno, pues tú mismo te organizas. Entonces, tienes unas reuniones que sí que tienes que asistir y tal, pero bueno, después tienes tus objetivos. Entonces, bueno, algún día a lo mejor tienes que apretar un poquito más porque se acaba un plazo o lo que sea, pero bueno, en general mi experiencia es que, bueno, se trabaja lo normal, 40 horas a la semana, fines de semana más raramente, o sea que en ese sentido, si es empresa grande, normalmente eso se respeta más. Si son pequeñas, ya, digo, en el campo de las finanzas y tal, ya hay que trabajar mucho, pero empresas más o menos grandes, más o menos eso se respeta, en general. Muy bien. No sé si esto ha contestado a la pregunta en toda su profundidad, porque ya veis que dependiendo de la empresa, si es más grande y más pequeña, dependiendo del puesto, ¿no? Sí, pero yo también creo que obviamente el tamaño de la empresa y también, por ejemplo, aquí se han presentado, creo que son tres spin-offs, o incluso 4, donde ya les garantizo yo que ahí el trabajo es a muerte. O sea, estás sacando una idea, estás creyendo en una idea y dices, esta idea tiene que salir porque es que si no, y ahí
cuando una persona, lo de las ganas es que es evidente. O sea, cuando una persona entra a trabajar con uno, sabe que si la idea en la que estás trabajando no crees y no hace el 100%, y con eso quiero decir que la gente tiene que trabajar 20 horas, no, pero sí sabe que su trabajo tiene que ser súper eficiente, porque si no la spin-off se cae, y con ella se cae su empleo y se cae todo. Entonces, obviamente aquí, seguramente los que habéis, o sea, Nicolo y todo el resto que han estado trabajando en spin-offs, saben lo que es tener que sacar una idea, saben lo que es tener que llegar a final de mes y pagar a los empleados y decir, ¿y ahora de dónde? O sea, esto es algo que no sale. Claro. Entonces, efectivamente, pues eso, la diferencia, ¿no?, de empresa pequeña, spin-off, mediana, grande, también puede condicionar todo esto. Pero bueno, en las spin-offs, si sale la cosa, es fantástico y trepidante, ¿no? La aventura también. Sí. Sí, Nicolo, adelante. Relacionado con esto, pues lo mismo que antes. Yo antes que en el doctorado había trabajado unos meses en una empresa que también era pequeña y es que otro mundo también. O sea, depende mucho de las empresas donde entra una persona, porque aquí, pues sí, es un spin-off, hay que trabajar al 100%, pero se respeta mucho. O sea, si yo me quedo 15 minutos más, igual son mis jefes que me dicen, vete a casa. Mientras que en otra empresa igual, pues con un contrato de 4 horas trabajas 10. Y bueno, pues eso hay que rechazarlo, básicamente. Así que, o sea, el horario amoldable, digamos, como decía, creo que Martín, pues está muy bien porque te permite más flexibilidad de hacer igual, pues una mañana tienes algo que hacer, pues entras después. Pero también controlarlo un poco porque puede ser peligroso. Pero bueno, que sí, como decía también Manu, seguramente las empresas más grandes eso se controla más. Y bueno, ahora con lo de fichar obligatoriamente, pues más aún. Muy bien. Pues no sé, habría muchos temas que hablar. No sé si alguien más quiere preguntar algo o alguno de los ponentes, y si no, pues igual podríamos ir cerrando la sesión. A ver, ahí en el chat. Vale, nada, nos agradecen la sesión. Muchísimas gracias. Hola, Adolfo, pues soy María. Hola María. Sí, no, quería agradecer a todos los ponentes, la verdad es que la presentación, porque ha estado muy, muy bien y creo que ha sido muy interesante, con grandes consejos. Así que, pues, como otro miembro de la organización, quería agradecerles. Bueno, muchísimas gracias, María. Me alegro que os esté gustando. Pues nada, vamos a agradecer a todos los ponentes y su participación. Creo que ha sido, como decía María, excelente y con una visión diferente, ¿no?, a lo académico y con grandes consejos. Y recordaros que hoy la escuela de Estiu tiene también sesiones vespertinas, a las 5 Clara Miralles, Cooperación Internacional, después a las 6 tenemos una charla de María Viñas, y luego a las 7:30 tenemos la representación de esta teatral de Lisa Meitner. Pues nada, que ha sido un placer, que muchísimas gracias y que espero que continuéis disfrutando de las sesiones de la escuela de Estiu y de esta temporada ya de verano. Pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Adolfo, y a todos. Gracias. Hasta luego.